La explicación de este video tiene que ver con el tema de ley de cosenos. La ley de cosenos nos permite resolver triángulos que no son rectángulos a través de la resolución de una ecuación. La ecuación va a contener la razón trigonométrica coseno, de aquí el nombre de la ley de cosenos. ¿Cuándo se utiliza la ley de cosenos? Bueno, pues se va a utilizar cuando no se puede utilizar la ley de los senos, es decir, cuando no haya pareja de lados y ángulos correspondientes. De manera específica se va a ocupar cuando se tengan tres lados como datos del triángulo y cuando se tenga como datos lado, un ángulo y otro lado. Veamos a qué nos referimos con este último caso. Y esta situación se refiere a que los lados conocidos tienen un ángulo en común y además ese ángulo es un dato conocido. Puede ser en esta configuración o puede estar en esta otra, o la configuración que tenemos en esta figura. Por eso llamaríamos a esta forma lado, ángulo, lado. Con esta configuración de lado, ángulo, lado como datos, ¿qué se puede calcular? Puedo calcular el lado faltante. En cualquiera de estas configuraciones estaría calculando el tercer lado. Y en el caso de los tres lados del triángulo, pues voy a calcular obviamente un ángulo. Pasemos a ver qué es la ley de cosenos. Al igual que la ley de senos, vamos a considerar ángulos y lados correspondientes. Van a ser los que están opuestos respectivamente. Por ejemplo, aquí en color rojo marco el ángulo y el lado correspondiente. El ángulo con mayúscula y el lado con minúscula. Por ejemplo, para este ángulo, el lado opuesto sería su lado correspondiente, sería entonces B y se denota con la minúscula. Y por lo tanto ahora este ángulo C se denota con mayúscula y su lado correspondiente sería el opuesto, es decir, el que se encuentra de este lado y se denota con la C minúscula. Con el contexto explicado podemos establecer lo que llamaremos ley de cosenos. Vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos como datos este lado, el C y el ángulo A, y con este dato vamos a calcular el lado correspondiente de este ángulo. Por lo tanto, entonces voy a tomar este dato al inicio y notemos que el ángulo correspondiente estaría al final dentro de la razón trigonométrica coseno. En la fórmula van a aparecer los lados que tenemos como datos, que sería B y C, y la fórmula me va a indicar también que va a haber un doble producto de estos dos lados, es decir, de B por C. Con esto estaríamos teniendo la primera ecuación de ley de cosenos. Se van a tener otras dos ecuaciones de manera muy similar a esta otra, considerando por ejemplo este lado conocido y este otro, y además el ángulo. Por lo tanto se va a calcular este dato y notemos que con esto aparece el dato que voy a calcular al inicio con potencia cuadrada y después aparece los dos lados que faltan si ya escribí al inicio la B. Posteriormente notemos que es el doble producto de estos dos lados, es decir, A por C, y después sigue coseno del ángulo B. Notemos nuevamente el lado B que voy a calcular y el ángulo que conozco son correspondientes. Es decir, el lado B es opuesto al ángulo de referencia. Finalmente tenemos la tercera ecuación de ley de cosenos cuando se tiene como datos el lado B y el lado A, al igual que el ángulo C, y se va a calcular el lado C. Por lo tanto aquí voy a poner el lado C y después colocamos los otros dos lados, es decir, el lado A, el lado B, pero al cuadrado, y nuevamente menos el doble producto de estos dos lados, en este caso es A y B, y finalmente coseno del ángulo C, es decir, del ángulo correspondiente al lado que se tiene aquí.
Al igual que la ley de los senos, solamente vamos a ocupar nosotros para resolver un triángulo una ecuación de la ley de cosenos. Cualquiera de estas se puede utilizar siempre y cuando sepamos ordenar mediante ángulos y lados correspondientes los nombres del triángulo. Veamos un primer ejemplo, y este ejemplo trata el caso de cuando se tienen como datos tres lados del triángulo. En este caso, este lado mide 9, la base 7 y este lado mide 6. Notemos que en el planteamiento del problema no hay esta configuración de ángulos y lados. Por lo tanto, entonces, para poder utilizar la ley de cosenos, necesito colocar literales para nombrar a los ángulos y a los lados. Para efectos de este ejemplo vamos a indicar que este ángulo que vamos a calcular se llame A. Con esto, como debe ser correspondiente este lado, vamos a nombrarlo A minúscula. Y de esta manera ahora nos faltaría nombrar estos dos lados. Vamos a llevar un orden, por ejemplo, este fue A, por ejemplo, este le llamo B y este le llamo C. Pude haber invertido los nombres y no habría ningún problema. Se tiene que calcular el ángulo A. Por lo tanto, notemos que de estas tres expresiones vamos a utilizar esta ecuación de la ley de cosenos. Procedemos a resolver dicha ecuación, pero primero sustituyendo estos datos. Notamos en este caso que A vale 6, entonces nos quedaría 6 al cuadrado. B vale 7. Y tendríamos entonces 7 al cuadrado, mientras que C, su valor es 9, y tendríamos 9 al cuadrado, menos el doble producto de B, que sería 7, por C, que vale 9, por coseno del ángulo que deseamos calcular, que es el A. Por lo tanto, para generar la siguiente ecuación equivalente, se requiere realizar las operaciones que son potencias. 6 al cuadrado sería 6 por 6, nos daría 36. 7 al cuadrado sería 7 por 7 y nos daría 49. Mientras que 9 al cuadrado, 9 por 9, sería 81. Y después se tiene que realizar este producto, 2 por 7 por 9. 9 por 7 sería 63. 63 por 2 es 126. Notemos que el signo se reescribe. Y también reescribimos el coseno del ángulo. Como siguiente paso vamos a seguir simplificando las operaciones. La única operación que se puede simplificar es la de 49 más 81. Por lo tanto, nos daría como resultado 130 y reescribimos menos 126 coseno de A y del lado izquierdo 36. Notemos en este caso ya no hay operaciones que se puedan simplificar. Sería un error simplificar 130 con 126 porque el 126 está multiplicando al coseno y recordemos que por jerarquía de operaciones no se puede realizar una resta antes que una multiplicación. Por lo tanto, entonces ya no se puede simplificar esta expresión y lo que procede es realizar la transposición de términos y el 130 que está sumando va a pasar junto al valor 36 con su operación inversa, que sería la resta. Y entonces escribimos nuevamente menos 126 por coseno del ángulo. Simplificamos 36 menos 130 y nos daría como resultado menos 94. Nuevamente reescribimos el lado derecho. Continuando con la ecuación, tendríamos ahora que observar que esta ecuación ya no se puede simplificar, por lo tanto se tiene que despejar el ángulo. Pero entonces vamos a realizar operaciones inversas. Primero vamos a pasar el 126 hacia el lado izquierdo. Notemos que el menos 126 está multiplicando, va a pasar dividiendo a menos 94. Sería lo que tenemos aquí. Y se reescribe nuevamente el coseno del ángulo. Realizo la división, menos entre menos sería más, y 94 entre 126 da el número .7460.
reescribimos el coseno, continuamos despejando al ángulo y notemos entonces que el coseno que está del lado derecho se va a pasar hacia el lado izquierdo por medio de su operación inversa. Por lo tanto, aquí sería el coseno a la menos 1 o el arco coseno del valor 0.7460. Obtengamos el valor numérico mediante la calculadora. Tenemos entonces que escribir primero 0.7460 y después el arco coseno. En este caso nos da 41.75. Si lo redondeo a una cifra decimal tendríamos 0.8. Es decir, el resultado es 41.8 grados. Con esto estaríamos terminando el cálculo de este ángulo por medio de la ley de cosenos. Realicemos un segundo ejemplo. Este sería el caso cuando tenemos como datos un lado, un ángulo y otro lado, y se quiere calcular el tercer lado. Notemos entonces que la expresión llamada ley de cosenos es muy parecida en las tres, es decir, es semejante. Nada más entonces se requiere colocar la información de acuerdo a los nombres que hagamos nosotros de esta información. Podemos colocarle al ángulo, por ejemplo, A, o le puedo llamar B o C, y de eso dependerá qué fórmula o qué expresión vaya en esta expresión. Vamos a indicar que 40 grados es el ángulo C. Por lo tanto, su lado correspondiente sería el opuesto, es decir, este, y la incógnita, por lo tanto, sería C minúscula. Por lo tanto, entonces vamos a utilizar la expresión que me indique aquí el lado, es decir, C minúscula, y aquí el ángulo que se tiene. Con esto entonces notemos que vamos a colocar aquí los lados que hacen falta, es decir, el lado A, el lado B y el doble producto de estos dos lados, que serían entonces A por B. De esta manera tenemos la ley de coseno que vamos a utilizar. Notemos que con esta técnica no hay necesidad de aprenderse de memoria la fórmula, sino simplemente el método para obtener dicha fórmula. Bueno, ya que se tiene el ángulo y el lado C, tenemos que nombrar cómo se va a llamar el lado que mide 12 y también el lado que mide 10. Para llevar un cierto orden puedo indicar que este sea B y este A, o a partir de este puede ser B y este A. Vamos a nombrar este segundo caso, es decir, tenemos que este lado es B y este otro lado lo podemos llamar A. Por lo tanto, vamos a sustituir estos datos en la ley de cosenos y entonces tenemos que reescribir el lado C porque no se conoce, mientras que A se vale 10, sería 10 al cuadrado dentro de la fórmula, más B al cuadrado, que es 12 al cuadrado, menos el doble producto del valor 10 por 12, porque equivale A por B, por coseno del ángulo C, que en este caso mide 40 grados. Para obtener la siguiente ecuación equivalente, se realizan las operaciones. Las primeras serían potencias. 10 al cuadrado es 10 por 10, nos da como resultado 100. La segunda operación es 12 al cuadrado y nos quedaría 144, mientras que el producto de 2 por 10 por 12 sería igual a 240, debido a que 12 por 10 es 120 y 120 por 2 es 240. Obtenemos el valor de coseno de 40 grados. En este caso tenemos el valor 0.7660. Lo escribimos y continuamos el proceso de simplificación. Notemos que el siguiente paso de simplificación es realizar esta operación, que sería esta suma, y esta multiplicación. Notemos que no podemos separar de otra manera, porque aquí por jerarquía se debe de hacer esta multiplicación y por lo tanto nos quedaría, también podemos hacer esta suma. Simplificando, 100 más 144 nos da como resultado
244, mientras que 240 por .7660 nos da como resultado 183.84. Por lo tanto, para seguir simplificando, reescribo c al cuadrado y realizo la resta. Tenemos como resultado 60.16. Finalmente, para conocer el valor del ángulo, la operación potencia va a pasar del otro lado de la igualdad por medio de su operación contraria, que es la raíz cuadrada. Tenemos entonces que el valor de la raíz cuadrada de 60.16 es igual a 7.75. Si lo redondeo a una sola cifra, quedaría 7.8 por el proceso de redondeo. De esta manera tenemos el resultado del lado que nos hacía falta al inicio del problema. Con esto estaríamos terminando la explicación del video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.